nombre es Efraín Gómez, soy médico internista cardiólogo, actualmente soy el jefe de la unidad de cuidados intensivos coronarios de la Clínica Chayo. Vamos a hablar de los estados de hipoperfusión en los estadios C y L de insuficiencia cardíaca aguda. Fundamentalmente en la clínica de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda se conoce clásicamente los estados de congestión, pero no se conocen bien o no se identifican bien los estados de hipoperfusión. Los estados de hipoperfusión son muy importantes. ¿Por qué? Porque la identificación de ellos permite determinar una estrategia terapéutica que incluye los medicamentos que aumentan la contractilidad miocárdica. Entre los estados de hipoperfusión está la reducción de la presión arterial, la presión proporcional de pulso por debajo del 25%, que es la presión proporcional dividida por la presión sistólica, y los estados de hipoperfusión que contribuyen, por ejemplo, a los estados de obnubilación, los estados mental deprimido, a los estados de extremidades frías, con un comportamiento frío o lo que se llama un perfil frío de paciente, en el cual uno de los factores que influye es justamente las alteraciones de hipoperfusión. Otro factor importante de la hipoperfusión y que es importante tener en cuenta es la disminución de la función renal, el deterioro de la función renal en pacientes que vienen óptimamente tratados y que no están en un franco estado de hipovolemia puede ser un signo de hipoperfusión. El otro que es muy importante son los parámetros hepáticos. El aumento de la bilirrubina por encima de 1.2 miligramos por ciento en pacientes con falla cardíaca aguda son factores de laboratorio que contribuyen a identificar pacientes con hipoperfusión. Entonces estamos en dos cuadrantes y dos escenarios importantes. El estadio C es un cuadrante en el cual tenemos un paciente con estados de congestión y con estados de hipoperfusión. Debemos mirar qué componente de esos dos es el que predomina, porque generalmente tienen los dos. Lo primero que miramos cuando identificamos un paciente en el estadio C, quiere decir que tiene condiciones de hipoperfusión y condiciones de congestión, es la toma de la presión arterial. Con la toma de la presión arterial es que determinamos el inicio de la estrategia terapéutica. Si la presión arterial está por encima de 90 milímetros de mercurio, podemos iniciar en ese paciente tratamiento con vasodilatadores. Si la presión arterial está por debajo de 90, deberíamos considerar iniciar primeramente con un inotrópico positivo para mejorar la contractilidad del corazón y aumentar la pérdida de líquidos que están contenidos o que están retenidos por el paciente. El paso siguiente es mirar la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca en insuficiencia cardíaca crónica es muy importante porque el aumento de la frecuencia cardíaca tumba la contracción del corazón. Por lo tanto, la reducción de la frecuencia cardíaca en un paciente con falla cardíaca crónica que se agudiza, eso no aplica para falla cardíaca aguda de nuevo, ayuda a mejorar la contractilidad y mejorar la condición clínica del paciente. Posteriormente se miran las comorbilidades. ¿Cuáles comorbilidades? La comorbilidad más importante es la enfermedad coronaria. Si el paciente llega con una falla cardíaca, hay que determinar que no está haciendo enfermedad coronaria aguda, porque la intervención es hacia la falla cardíaca y hacia la enfermedad coronaria aguda. Y posteriormente, ¿qué enfermedades acompañan? La mayoría de los pacientes con falla cardíaca crónica tienen hipertensión arterial y tienen falla cardíaca crónica previa o enfermedad cardíaca isquémica. El otro aspecto importante es el paciente con pura hipoperfusión, es el estadio L. Ese paciente tiene ningún signo de congestión y todos los signos que tiene de hipoperfusión. Eso traduce a un paciente con un gasto cardíaco severamente deprimido, en el cual es mucho más importante la inotropía. Pero antes de iniciar el tratamiento es fundamental hacer prueba de volumen para determinar si el paciente le hace falta volumen y posteriormente, después de una reposición adecuada de volumen y racional, uno puede considerar el inicio de un inotrópico en estos casos. Después de considerar el tratamiento con inotrópico, va a mejorar la presión arterial, va a mejorar la perfusión del paciente y va a mejorar el estado clínico general de este paciente, en el cual el factor fundamental del estadio L es una pérdida severa de la contractilidad miocárdica.